Durante años, un hombre robó el sueño de Israel, Yahya Sinwar. Mientras el mundo observaba las noticias de Gaza, pocos comprendían realmente al hombre que se movía en las sombras de los túneles de Hamás. No era un simple líder militar. Era el maestro estratega detrás del brutal ataque del 7 de octubre, la mente fría que desafió abiertamente a la inteligencia israelí y sobrevivió a innumerables intentos de asesinato. Pero el 16 de octubre de 2024, todo cambió. El Mossad, junto con el Shin Bet y las fuerzas del IDF, cerraron el cerco. El resultado de esta operación redefinió el conflicto israelo-palestino de una forma inimaginable. Sinwar no era un blanco cualquiera, era el cerebro de Hamás, el planificador que se refugiaba en los túneles de Rafa, protegido por capas de seguridad y cruelmente por rehenes israelíes usados como escudos humanos. ¿Cómo lograron las fuerzas israelíes rastrearlo en el laberinto subterráneo de Gaza? ¿Cómo cooperaron el Shin Bet y el IDF para desmantelar su red protectora? Aquí desvelaremos cada detalle de esta operación de inteligencia sin precedentes. Para entender el final, hay que conocer al hombre. Yahya Ibrahim Hassan Sinwar nació en 1962 en el campo de refugiados de Khan Yunis, un lugar donde la desesperación y la revuelta han coexistido desde la Nakba de 1948. Sus padres fueron expulsados de Magdal Ascalón, llevándose solo la memoria de su tierra perdida. Crecer en el campo de refugiados moldea una identidad forjada en la injusticia. Fue en este ambiente donde Sinwar se formó, no solo académicamente en la Universidad Islámica de Gaza, sino ideológicamente, abrazando el islamismo militante como respuesta a lo que percibía como ocupación. En 1985 dio su primer paso decisivo. Cofundó Majt, el ala de seguridad interna de Hamás dedicada a la eliminación de colaboradores con Israel. En 1989 fue arrestado y condenado a 4 cadenas perpetuas por el asesinato no solo de israelíes, sino también de palestinos acusados de traición, lo que le valió el siniestro apodo de El Carnicero de Khan Yunis. La prisión, lejos de doblegarlo, lo forjó. Durante 22 años en celdas de máxima seguridad israelíes, logró algo extraordinario. Aprendió hebreo con fluidez. Estudió la historia, los rituales y la cultura judía. Conoció al enemigo desde adentro. Desde la cárcel, coordinaba acciones y reclutaba nuevos miembros, transformando la prisión en un centro de adoctrinamiento. Su perfil era una rara mezcla, profundamente religioso, disciplinado como un guerrero, pero con la frialdad de un estratega de ajedrez. A diferencia de otros líderes que operaban desde Doha o Beirut, Sinwar siempre estuvo en la línea del frente, cerca de la gente de Gaza. En 2011, Israel, sin saberlo, liberó a su mayor pesadilla futura. La liberación de Sinwar fue parte de un controvertido canje. El soldado israelí Gilad Shalit fue intercambiado por 1027 prisioneros palestinos, y Sinwar estaba entre ellos. Aunque Benjamín Netanyahu aprobó el acuerdo bajo inmensa presión pública, muchos en la inteligencia israelí advirtieron: estamos liberando a futuros líderes terroristas. Regresó a Gaza no como un prisionero derrotado, sino como un héroe con una red de lealtades que se extendía por todo Hamás. En 2017, asumió el mando total de Hamás en Gaza. Entendió el juego geopolítico. Sabía que Gaza por sí sola no podía enfrentar a Israel. Pero con el apoyo de Irán, financiación, armas y entrenamiento, Hamás se convertiría en una amenaza real y duradera, parte del eje de resistencia. En 2023 la historia dio un giro con el 7 de octubre, la operación más audaz y sangrienta jamás llevada a cabo por Hamás, con Sinwar como el director de orquesta del caos. Tras la muerte de Ismael Haniyeh en agosto de 2024, Sinwar asumió el liderazgo general de Hamás, convirtiéndose oficialmente en el hombre más buscado de Medio Oriente. En respuesta al 7 de octubre, el Mossad, Shin Bet y las fuerzas del IDF combinaron esfuerzos en la operación Sinwar. No era solo venganza, sino una necesidad estratégica: decapitar a Hamás y enviar un mensaje claro a Irán y Hezbollah. Encontrar a un hombre que había pasado décadas aprendiendo a desaparecer en los túneles era como buscar una aguja en un pajar en llamas. Israel utilizó las mejores herramientas del mundo. Intercepciones. Cada llamada, mensaje y movimiento de las personas cercanas a Sinwar fue monitoreado sin descanso. Infiltración. El Shin Bet activó agentes e informantes dentro de Gaza, incluidos antiguos miembros de Hamás. Drones avanzados. Constantemente sobrevolaban Khan Yunis y Rafa, mapeando las entradas de túneles que podían alcanzar hasta 20 metros de profundidad. Mapa de calor. Una técnica de inteligencia que cruza datos de movimiento, patrones de comunicación y testimonios para predecir dónde estaría el objetivo a continuación.
Semanas de vigilancia indicaron que Sinwar concentraba sus operaciones en una zona específica de Khan Yunis. La ventana de oportunidad se abría. El 16 de octubre de 2024, el Shin Bet confirmó: Sinwar estaba en un complejo subterráneo en Khan Yunis, reunido con su círculo de seguridad más cercano. La información provino de múltiples fuentes, incluyendo un informante en el terreno que confirmó movimientos inusuales. Imágenes de drones capturaron a un hombre que coincidía con su descripción entrando en una estructura conectada a los túneles. Netanyahu autorizó la operación con un 80% de certeza. La ejecución fue milimétrica. Una operación conjunta del IDF, Mossad y Shin Bet, con fuerzas especiales terrestres, cobertura aérea y unidades de demolición para sellar posibles rutas de escape. Cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo, se desató un intenso tiroteo. Sinwar intentó replegarse a los túneles, pero fue alcanzado por metralla de una granada. El momento final fue directo. Herido y sangrando, un soldado del IDF lo localizó y confirmó visualmente su identidad. Un disparo certero puso fin a décadas de una trayectoria marcada por la violencia. La noticia se propagó. Yahya Sinwar ha sido neutralizado. La confirmación oficial tardó 2 días. La reacción de Hamás fue de martirio glorificado, con manifestaciones estallando en Gaza y Cisjordania. Para millones de palestinos, Sinwar se convirtió en un símbolo de resistencia incansable. En Israel, la reacción fue de alivio y celebración, con Netanyahu declarando que la muerte de Sinwar marcaba el principio del fin de Hamás en Gaza. Consecuencias estratégicas. La muerte de Sinwar no solo fue simbólica, desarticuló la estructura de Hamás. Al eliminar el cerebro, el cuerpo perdió coordinación y planeación estratégica. Vacío de mando. Se creó un vacío de poder inmediato, llevando a los comandantes regionales a tomar decisiones locales, debilitando la capacidad de respuesta del grupo. Control territorial. Israel aprovechó la confusión para consolidar el control sobre Khan Yunis y Rafah. Irán y Hezbollah, el principal patrocinador de Hamás, vio su influencia directa en Gaza disminuir. Hezbollah en Líbano recalibró sus estrategias. Sin embargo, Hamás no ha sido destruido. Nuevos líderes emergerán, y el movimiento ideológico, arraigado en la diáspora palestina, persiste. El legado de Sinwar es una espada de doble filo. Un héroe para la resistencia palestina y un monstruo terrorista para Israel y Occidente. El hombre que ordenó la masacre del 7 de octubre. Su muerte reabrió el debate global sobre los asesinatos selectivos, targeted killings, como política de Estado. La operación fue impecablemente ejecutada por el Mossad y el Shin Bet, demostrando la letalidad de la inteligencia israelí. Pero la gran lección es esta. En Oriente Medio, cada victoria trae consigo la semilla de la próxima batalla. Puedes eliminar a mil sin muros, pero mientras existan los campos de refugiados, mientras generaciones crezcan bajo la ocupación o el trauma de los ataques, siempre habrá alguien dispuesto a tomar las armas. Israel ha aprendido a sobrevivir, pero la supervivencia, por muy sofisticada que sea, no construye una paz duradera. La guerra en las sombras nunca duerme. La pregunta no es si habrá otro Sinwar, sino cuándo, dónde y cómo responderá el Mossad cuando aparezca.